Y bueno, Dios nos lleva a veces a situaciones en las que Él nos enseña, Dios nos enseña, pero no nos enseña, vamos a decirlo, a través de un libro, ¿no? Dios no nos enseña a través de un libro, Dios no nos enseña a través de un manual, sino Él tiene que llevarnos a la situación para para que podamos aprender, ¿no? Es como que hay gente acá que de repente ve todo el tiempo los programas de cocina, pero hasta que tú no agarres las verduras y las cosas, no vas a, por más programa de chef que veas, nunca vas a poder conocerlo, nunca vas a poder tenerlo en práctica. Así que muchas lecciones de esta vida, hermanos, Jesús nos permite ir por situaciones de la vida y no necesariamente situaciones agradables justamente por eso, justamente porque es la forma en que aprendemos. No es por Dios, Dios quisiera revelarse a nuestras vidas directamente, sin ejemplos, sin parábolas. Dios quiere que lo conozcamos así, pero es por nuestro poco entendimiento, por nuestra falta de entendimiento que Dios tiene que hacernos pasar por situaciones y procesos que a veces duran semanas, días, meses, y recién ahí poder nosotros aprender aquello que Él quiere que aprendamos. Y lo mismo vemos en su trato en el Antiguo Testamento con su pueblo y en el Nuevo Testamento también con sus discípulos. Y quiero que me acompañen en sus Biblias, por favor, a Ezequiel 37, porque acá Dios lleva a Ezequiel también a un panorama, a ver un panorama no muy agradable, pero Dios lo que quiere es que Ezequiel de alguna forma pueda ver las cosas como Dios las ve, como comentábamos en el testimonio, Ezequiel pueda conocer el poder de Dios y él pueda ser aquella persona apta para proclamar acerca del Señor. Ezequiel 37, por favor, si me acompañan, vamos a leer los tres primeros versículos. Ezequiel 37. Dice, la mano de Dios vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, Dios le dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Ves? Dios podría haberse aparecido a Ezequiel y simplemente le hubiera contado las cosas. Mire, Ezequiel, imagínate tú que estás en un campo y o yo quiero que tú sepas esto, lo otro, y se lo hubiera dicho nomás. No, pero si te das cuenta, dice bien claramente que la mano de Dios estaba sobre él. Esta era una indicación de la mano de Dios sobre él. Pero dice, y me llevó en el espíritu y me puso en medio, dice, de un valle dice que estaba lleno de huesos. Me puso en un valle que estaba lleno de huesos, ¿no? Y dice que lo hizo pasar cerca a ese valle por todo alrededor, ¿no? Y aquí que eran muchísimos, dice, y secos en gran manera. Así que muchas veces Dios tiene que enseñarnos y fíjate, no te lleva a un lugar muy agradable, que digamos, ¿no? Este es un valle, ¿no? Grande y dice lleno de huesos secos, ¿no? Yo no creo que a ninguno de nosotros, si pensamos bien, es una imagen triste. ¿Por qué? Porque es una imagen triste, porque tú te das cuenta que esos fueron personas, eran personas, había antes, ¿no? Si ese valle está lleno de huesos,
quiere decir porque allí murieron muchas personas, allí murió mucha gente, ¿no? Y luego, no solamente eso, sino que había pasado el tiempo y ya se habían convertido en ¿qué? En estos cadáveres que se convirtieron en huesos secos. Así que esto simplemente lo que muestra que Dios ve a un grupo grande, grande, grande de personas que ya murieron, que ya perecieron y que ha pasado el tiempo, ha pasado tanto tiempo que ya se han convertido en huesos. Y le hace una pregunta, esta pregunta es bien interesante, le dice, ¿vivirán estos huesos? Y Dios está tratando acá de que Ezequiel aprenda algo, ¿no? Y él es sincero, humanamente él diría no, pero no dice no, sino simplemente dice, Señor Dios, tú lo sabes, tú lo sabes. Es como que Dios, realmente tú eres quien sabe todo. Yo lo ignoro, pero tú lo sabes. Y sigamos leyendo el versículo 4 al 6. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Primeramente, esto para mí es raro. ¿Por qué? Porque está Dios y está Ezequiel y están esos huesos secos. Y Dios no le dice a Ezequiel, Ezequiel, mira lo que yo voy a hacer. Y Dios le habla a los huesos y Dios le dice a los huesos que escuchen esto y les da la orden a los huesos. No, esto es raro porque Dios le dice a Ezequiel, Ezequiel, tú habla a los huesos y tú diles lo que yo estoy ordenando. Dice, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Fíjate, Dios le está diciendo al profeta que se ponga de acuerdo con él, vamos a decirlo de esta forma. Le dice, tú habla a estos huesos y tú diles lo que dice el Señor. Muchas veces, hermanos, en las circunstancias que vivimos, en las cosas que pasamos, nosotros tenemos nuestra forma de ver las cosas. Nosotros tenemos nuestra opinión. Y muchas veces lo que nosotros queremos hacer es hablar lo que nosotros creemos, hablar lo que nosotros opinamos. ¿No te ha pasado? ¿Verdad? Cuando te hablan de algo, cuando hay una circunstancia, somos opinólogos de naturaleza, nos gusta opinar a favor o en contra, está bien lo que están haciendo, está mal lo que están haciendo, ¿por qué lo hizo así? ¿Por qué no lo hizo así? ¿Por qué no lo llevaron aquí? ¿Por qué la llevaron allá? Por naturaleza somos siempre, ¿no? Creemos que tenemos alguna respuesta, nos gusta dar nuestra opinión. Y en caso de estos huesos, de este valle de huesos, seguramente el profeta tenía su opinión, pero Dios le dice, ¿sabes qué, Ezequiel? En este punto realmente tu opinión no importa. Lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. Lo que importa es lo que Dios dice. Y tú ponte de acuerdo, tú no digas a esos huesos lo que tú quieres decir, sino tú diles, así dice el Señor. Y esto es lo difícil, quedarse callado uno, guardarse sus opiniones o guardarse su forma de pensar y descubrir qué es lo que dice el Señor. ¿Qué es lo que dice el Señor? Es lo más difícil en nuestras situaciones, en nuestras circunstancias. ¡Ay! No, el que domina la lengua dice su palabra. Silencio, ¿no? Y no des tu opinión, no importa cómo tú veas las cosas, tú di lo que dice el Señor. ¿Y qué decía? La palabra del Señor hablaba de restauración. La palabra del Señor hablaba de que va a poner espíritu en esos huesos. La palabra del Señor dice que va a hacer crecer carne, va a hacer crecer
tendones sobre ellos, y que Dios los va a restaurar y van a vivir. ¿Sabes qué está diciendo acá? Nos está mostrando ya a través de esta visión en el Antiguo Testamento que Dios es un Dios de resurrección, que va más allá de sanación, que va más allá de que Dios alivie algo. Está hablando acá de huesos secos, que Dios es capaz de ¿qué? De hacer volver a vivir. ¿Amén? De hacer volver a vivir. Así que Ezequiel obedece. ¿Y qué hizo Ezequiel? Versículos 7 y 8. Profeticé pues cómo me fue mandado. ¿No? Él siguió órdenes. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer en el Señor, aprender a seguir sus órdenes. Y dice que hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Ajá, esto es interesante. Dios le había dicho que hable y que iba a haber en ellos espíritu y que ellos iban a vivir, pero cuando el profeta habla lo que dice Dios, parece que solo llegó hasta cierta parte, ¿no? Fue un proceso. Y Dios muchas veces hace esto, hermano, hermana, y para esto necesitamos paciencia. Y es que Dios hace las cosas muchas veces por procesos. A pesar que Él nos ha hablado que Él va a hacer algo y eso que Él te habla parece que va a suceder de una vez, a veces todo eso, como va, es en procesos. Y acá empezó un proceso. Cada persona, hermanos, cada ser adulto tiene aproximadamente 206 huesos en el cuerpo. Y dice, y más de 600 músculos. Así que te imaginas ese poder donde hay un valle, dice, lleno de huesos y todos los huesos están, no dice valle de cadáveres, dice un valle de huesos. Los huesos están secos y esparcidos, no están juntos, ya no hay nada que una los huesos. Los huesos están mezclados. Y de repente, no, cada hueso de la mano se sabe dónde tiene que ir y Dios empieza a juntar cada hueso y empieza a formar el esqueleto y no lo deja en esqueleto, sino empiezan, ¿no? a hacer crecer los músculos, los tendones, que son los que hacen que los músculos se unan a los huesos. ¡Wow! Esto es cómo me hubiera gustado estar ahí, ser Ezequiel y ver, ¿verdad? Ver ese poder de Dios, ver el poder de Dios en acción que hace que huesos secos y esparcidos y secos en gran manera puedan juntarse y puedan formar seres humanos. Ahora, por eso hablaba del poder de resurrección, ¿no? Porque estas personas habían muerto en el valle. Era un valle lleno de personas muertas. Y Dios, después de mucho tiempo, ¿qué hace? Los resucita. Los resucita. Es una imagen, ¿no? De lo que Dios va a hacer en nuestra resurrección, ¿no? Cuando tengamos un nuevo cuerpo, porque ahorita morimos y Dios dijo, de polvo eres y al polvo volverás. Pero un día Él va a decir, ¿no? Ya, despierten. Y dice su palabra que nos va a dar nuevos cuerpos, ¿no? Cuerpos glorificados. Así que esto tendría que ser muy difícil, ¿no? De hacer para el hombre, pero no hay nada imposible o difícil para Dios. Pero como dije, ¿no? Por etapas. Así que la primera etapa llega hasta aquí y después dice el versículo 9 y versículo 10 y me dijo, primero le dijo, hijo de hombre, tú habla. O sea, Dios no es quien habla, sino le dice, tú dile lo que yo digo.
Lo quiere usar a Ezequiel como instrumento. Y luego le dice ahora, profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, otra vez, ¿qué cosa? Así ha dicho, ¿quién? Jehová el Señor. Porque al final, hermanos, quieranlo o no, al final eso es lo que vale. No es así dice el pastor Gustavo o así opina Gustavo. No, 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 no. Mientras lo que opina Gustavo no está de acuerdo a lo que opina el Señor, no vale de nada. Pero lo que opina el Señor muchas veces no está de acuerdo con lo que opina Gustavo. O lo que opina el Señor muchas veces está en un nivel superlativo comparado con lo que yo opino. Fue Isaías el que dijo, ¿verdad? Que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Dice, como más altos están los cielos de la tierra, así están más altos mis caminos que vuestros caminos. Así que di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Dios dijo al profeta qué tenía que decir. Mientras el profeta no hablaba, nada iba a pasar. Dice, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos. Dice, y estuvieron sobre sus pies, que eran un ejército grande en extremo. ¡Wow! El poder de Dios, pero el poder de Dios que se manifiesta a través de la proclamación de un hombre, siervo de Dios, esclavo de Dios. Ese hombre no puede inventar nada que Dios no ha dicho, pero Dios le muestra a Ezequiel que él es el instrumento por el cual él quiere traer resurrección a ese grupo de personas que al final cuando Ezequiel habla se convierten en un ejército grande en extremo. Y nos preguntaremos, como la gente se pregunta, vamos a decirlo así, ¿dónde está Dios? Dios no existe porque ¿dónde está Dios? Uy, ¿sabes cuál es la respuesta? Realmente es difícil, porque Dios se supone que está en cada uno de nosotros, en cada uno de sus hijos. Y la gente debería ser capaz de ver a Dios en ti y en mí. ¿Te has encontrado alguna vez con alguien que te dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? No veo a Dios. ¿Dónde está Dios? Pero, ¿saben qué? Por ejemplo, Jesús dijo, ¿no? Que cuando vean vuestras buenas obras, ellos iban a glorificar al Padre, ¿no? Al ver vuestras buenas obras. Y por darles ejemplo, ¿no? Cuando se ha estado llevando ayuda de alimentos en diferentes lugares en Lima y se ha llevado esas bolsas de alimentos a gente que no tenía nada, esa gente ha visto a Dios, ha podido sentir a Dios. Pero ¿sabes qué? No es porque se apareció un ángel en la sala de ellos, no es porque se apareció un ángel en la cocina de ellos, sino fue porque alguien fue, hermanos de la iglesia, fueron llevando los alimentos y fueron de parte de quién? Fueron de parte de Dios. Fueron de parte de Dios, diciéndole, ¿sabes qué? Dios se preocupa por ti. ¿Sabes qué? Dios te ama. ¿Sabes qué? Dios está preocupado por ti. Y esas personas han podido sentir a Dios, han podido ver a Dios, porque Dios está buscando un instrumento humano a través del cual Él puede manifestarse. Cuando ese niño recibe un abrazo, cuando el necesitado, ¿no? El enfermo, cuando alguien ora por él, esa persona puede sentir a Dios. ¿Por qué? No es porque se apareció una aureola, ¿verdad? De la nada, sino es porque Dios se manifiesta, así como Dios se manifestó
a través de Ezequiel para que él hable y Dios resucite a esos huesos. Dios se manifiesta a través tuyo y a través mío, para que traigamos también la palabra de Dios, no nuestro concepto, no lo que pensamos, no nuestra opinión, sino la palabra de Dios, y la palabra de Dios con la autoridad de Dios puedan transformar y puedan hacer cambios en las personas, y la obra de Dios pueda hacerse en este mundo. Así que es tremendo lo que Dios puede hacer a través tuyo. Es grande, hermano, es grande. No lo minimices, no minimices. Jesús dijo, si tú das un vaso de agua, ¿no? En mi nombre vas a tener recompensa, dice. Jesús está observando hasta la más mínima expresión que tú haces en su nombre. ¿Por qué? Porque Él respalda, Él está obrando a través tuyo. Es cierto, tú no sientes una palmada en la espalda, tú no sientes ángeles detrás tuyo, tú no hay un coro cantando aleluya, aleluya, ¿verdad? Ni se enciende. No, pero Jesús dice bien claramente, ¿no? Si alguien da a un profeta, ¿no?, un vaso de agua en mi nombre, tendrá recompensa. Recompensa. Y más aún cuando tú lo haces a favor de uno de sus hijos, dice la palabra, ¿no? Cuando él dice, ¿no? Estuve en la cárcel y me visitaste, estuve enfermo y me visitaste, estuve desnudo y me vestiste, estuve con hambre y me alimentaste. Dice, por cuanto lo hiciste a uno de los míos, a mí me lo hiciste. Instrumentos, así es, instrumentos débiles, ¿no? Pero instrumentos en las manos de Dios. Y vamos a continuar en el versículo 11 para terminar. Dice, me dijo luego, hijo de hombre, porque acá está, vamos a decir, como decía, la aplicación de lo que Dios le ha mostrado, de lo que Dios quería enseñarle a Ezequiel. Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel, el pueblo de Dios. Y aquí, fíjate, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Dicen que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? ¿Alguna vez te recuerdas en el pasado o alguna vez o conoces a alguien que ya no tiene esperanza, que realmente ya perdió esperanza? No es que ya ni siquiera le queda un poquito, sino como estos hombres. Los huesos, ¿por qué los representaban a ellos? Porque ellos mismos decían esto de ellos. Nuestros huesos se secaron, ya no tenemos vida, ni ninguna oportunidad. Y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Por qué el pueblo de Israel decía eso? ¿Sabes por qué? Porque ellos habían desobedecido a Dios y las consecuencias de su desobediencia los habían llevado a ese punto. No es que Dios los había secado o Dios les había quitado la esperanza, ¿no? ¿Sabes qué? Ellos como nación le habían dado la espalda a Dios, se habían ido hacia la idolatría, le habían puesto a Dios a un costado, y llegó el momento en que Dios les mandó profetas, les advirtió, ¿saben qué? El cautiverio viene, vuélvanse a mis caminos, etcétera, etcétera. Vuélvanse a mis caminos, y no quisieron cambiar, no quisieron cambiar. Entonces ellos sufrieron la consecuencia de su pecado, y por eso llegaron a ser como estos huesos ya sin esperanza, ¿no? Y dijeron, bueno, así estamos, así es como por la consecuencia de nuestro pecado estamos. Pero Dios traía otro mensaje. Y dice el versículo 12, por tanto les dice, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel, porque ellos habían sido esparcidos, ya Israel había sido destruida, el templo,
y ellos estaban en Babilonia ya desterrados, sin país, sin presidente, sin líder, sin nada. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Así que sufrieron consecuencias, estaban secos, pero el Señor prometió resucitarlos, restaurarlos. De repente alguno acá alguna vez se ha sentido así, o se siente así de repente, ¿no? Ya sin esperanza, sin fuerzas, lejos de Dios, lejos de donde deberías de estar, como el pueblo de Israel, que estaban lejos de donde debían de estar, lejos de Jerusalén. Ya no había nada que hacer, estaban en eso por causa de su dureza, por causa de su pecado, como muchas veces nosotros nos metemos en problemas por nuestra causa. Quizá tú dices, mi vida no tiene solución, mi matrimonio no tiene solución, mi familia, nos hemos alejado de Dios, ya no hay solución para nosotros, y hasta te sientes quizá que Dios parece que te ha desechado. Pero ¿qué más irrecuperable que un grupo de huesos secos? Sin embargo, ¿qué hizo Dios? Dios los convirtió en un ejército grande. Amén. ¿Por qué? Porque Dios tiene la última palabra. Y así como Él puede parecer muy severo en algunas ocasiones, cuando tú lees la Biblia, ¿cuántas veces cuando tú has leído la Biblia has encontrado que Dios ha castigado algo? ¿Has encontrado que Dios ha traído consecuencias sobre algo y te ha parecido muy fuerte? Si eres sincero, ¿no? Te ha parecido muy fuerte. A veces tú lees, ¿no? Sodoma y Gomorra, y tú lees que Dios hizo caer fuego del cielo. Y tú dices, bueno, ¿no? Yo si hubiera sido Dios, quizá no un temblorcito, que mueran algunos, pero fuego del cielo que destruye a todos. ¡Wow! Eso es demasiado. O una vez, ¿no? Dios había dicho que el arca del pacto no debía de tocarse, y uno de sus siervos, de los propios siervos de Dios, cuando estaban llevando el arca, empezó a tropezar y puso su mano sobre el arca. Él sabía que no debía poner la mano, pero para que no se caiga, con buena intención, puso su mano sobre el arca y murió. Y tú dirás, wow, Dios, qué estricto, ¿no? Y así hay muchos ejemplos en la Biblia donde uno piensa y dice, Dios realmente las consecuencias o como Él trata parece muy estricto. Bueno, adivina qué, hay muchas partes en la Biblia, hay muchas partes en nuestra vida donde tú podrías decir lo mismo, donde Dios ha sido demasiado bueno contigo, demasiado, donde se pasó, así como aparentemente se pasó en ser estricto, donde Dios se ha pasado en ser bueno contigo, no, donde realmente ya no había forma, no hay forma ni por merecimiento, ni por nada, no hay forma. Dios demuestra más veces quizás que Él es demasiado bueno contigo. ¿Por qué? Porque la palabra dice, cuando hemos visto la ira de Dios, ¿no? Hemos visto la ira de Dios y Dios sabe cómo castigar, Dios su ira, ¿no? Pero su palabra dice que Dios es lento para la ira, es lento para la ira y dice que es grande en misericordia. Así que cuando tú ves la ira de Dios, no es que Dios como uno no explotó y fue algo repentino. No. Dios fue lento para esa ira, pero llegó el momento en que tenía que actuar. Pero en cambio de su misericordia, sí dice que Él es ¿qué? Grande en misericordia. ¿Y qué es misericordia?
Misericordia es hacer favor o favores, perdón, hacer favores por alguien que no lo merece. Dios es misericordioso. Así que hermano, hermana, como tú te sientas, si tú sientes tu vida, tu familia, si por tu causa misma te has alejado de Dios, si por tu causa misma sientes que no mereces a Dios o te sientes como un hueso seco, abandonado, solo en este tiempo, inclusive, ¿no?, de cuarentena, de pandemia, donde quizás no ves futuro, no ves esperanza, Dios le decía a su pueblo, ¿no? ¿Acaso les dijo, yo no podré hacer que ellos vuelvan? ¿Acaso yo no voy a poder volver a abrir sus sepulcros? ¿Y sabes qué? Dios tiene la última palabra sobre tu vida. Y Él está a una oración de distancia. ¿Y a qué tienes que apelar cuando te acercas a Dios? No a su justicia, no a su ira, sino dice la palabra, lo dice claramente en Hebreos, que su trono, dice que nos acerquemos al trono, y su trono, ¿sabes qué? No es un trono de ira, dice al trono de la gracia, es recibir de Dios lo que necesitamos. Dice que nos acerquemos al trono de la gracia para poder recibir misericordia para el momento, la prueba oportuna. Así que Dios es más bueno que el que te fía en el mercado, Dios es más bueno que el bodeguero que te fía, Dios es más bueno que, ¿no? Si tú vives en casa alquilada y el que te alquila en este tiempo te hubiera dicho, mira, sabes que estos 3 meses, 4 meses no me pagues, tú estarías testificando del dueño de la casa por todas partes, diciendo, uy, si tú supieras, el dueño de mi casa es más bueno. ¿Por qué? Porque me ha perdonado 3, 4 meses, me ha dicho que no pague nada. Qué bueno es, qué bueno es. Dios es más bueno que eso y deberíamos de notar su bondad y testificar de ella también por todas partes. Que Dios les bendiga, hermanos.